Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto, como todas las noches, ingresar hasta sus hogares. Andrés Ramírez les saluda. Vamos de inmediato con un repaso de lo que tenemos preparado para hoy. La niña baleada en Pocosí, lamentablemente, no es la única que llegó en esas condiciones este año al Hospital Nacional de Niños. Tendremos entrevista en vivo en cuestión de minutos. Caen requeridos por Estados Unidos, pero hay uno que más buscan y todavía nada. ¿Qué pasó con alias Diablo? El director del OIJ habló sobre el tema. Con una carta que dice: soy tu amigo imaginario, te voy a matar, así de grave, un niño habría amenazado de muerte a otro en una escuela, ya no estamos hablando de colegio, en una escuela en San José. Más de 24 horas después de anunciar la venta del sorteo del gordito de medio año, la Junta tiene problemas, no lo ha sacado en internet y esto está generando molestia de algunos usuarios en las redes sociales. Y vea usted largas filas para comprar monedas conmemorativas del Banco Central. Y al menos 10 muertos tras un desprendimiento de tierra en Colombia. Comenzamos. Y hoy nos concentramos con este tren de ondas tropicales en los que está el país en este momento. Imágenes por segundo día consecutivo. El río María Aguilar generó que la ruta 2 se inundara. Tienen ustedes en imágenes, vean ustedes la cantidad de troncos y de basura que arrastra este río y también es parte por eso que se inunda. La inundación prácticamente afectó tanto a conductores que venían de Cartago como a quienes buscaban hacia Tres Ríos o a la vieja metrópoli. El auto caudal generó la emergencia que obligó al cierre por unos minutos en el sector. En Coronado, increíble, vean cómo se ve la parada, no existe casi que el caño de la cantidad de agua que estaba cayendo. La lluvia ocasionó que las principales vías de acceso al cantón se convirtieran prácticamente que en ríos. Y las imágenes no me dejan mentir, esta complicación obviamente para peatones y para conductores. El colapso del alcantarillado generó esta afectación como parte de lo que se ha vivido este miércoles en el país. Y a esta hora justamente vamos a actualizar información en la zona norte, que es uno de los puntos más afectados, con nuestro compañero Gustavo Díaz. Buenas noches, Gustavo, en directo, adelante. Desde las 3 de la tarde la lluvia fue aún más intensa acá en el sector del cantón de San Carlos, con la intervención incluso de la unidad acuática que ha estado recorriendo algunos puntos y se ha reforzado, por supuesto, durante esta tarde. Y es que hicimos una visita directamente al sector de San Luis de Florencia. Estas son las imágenes que corresponden a un deslizamiento importante en una propiedad que estaba obstruyendo el paso de una familia de 3 integrantes. En ese momento, don Roy, quien era una de las personas que se encontraba allí, hizo el llamado al 911 para que fueran los bomberos directamente a ese sector para poder inspeccionar la cantidad de terreno que cayó allí y de esta forma se constatara así una de las más de 30 emergencias que se han estado atendiendo durante las últimas horas solamente en este sector. Se está reforzando no solo con la unidad acuática del sector norte de nuestro país, sino que también se ha desplazado otra unidad desde San José para poder fortalecer de esta manera y de cara a lo que son las próximas horas de esta noche al finalizar y también de la madrugada, porque se prevé que el ingreso de la onda tropical número 9 y número 10 también vaya a ocasionar algunos altercados durante los próximos días, si bien las 24 horas cruciales que se vienen a presentar durante este periodo de gran intensidad de lluvias. Don Roy, esto fue lo que nos declaró al momento en el que llegaron los bomberos para poder realizar una inspección de este deslizamiento. Escuchamos. Con las lluvias de ayer llovió mucho acá, muy fuerte, y como a las 7 y algo, que ya había amainado un poco, entonces bajé para ver cómo estaban los drenajes y cómo estaba la casa, ¿verdad? Y fue que me encontré el derrumbe.
así como está. No se escuchó, es que estaba lloviendo muy fuerte. Mira, es que nos toma de sorpresa que tengamos que irnos ahorita. Entonces, perdón, yo estoy haciendo, se está haciendo una remodelación ahí, esta casa está cerrada, por decirlo de alguna forma, pero nosotros estamos más arriba. Y hay que ver cómo se coordina, con quién tendría que hablar o quiénes vienen y qué se va a hacer con el material o cómo lo van a... Muy fuerte la lluvia y durante mucho tiempo. Ya cuando amainó fue que yo bajé para ver cómo estaba y me encontré... Porque con tanta lluvia pues no se escucha, la verdad no se oye, a menos que sea un árbol o algo así que hace más ruido, pero en el derrumbe no se escucha nada. El cuerpo de bomberos se ha empleado muchísimo para poder estar en todos estos sectores en donde la creciente de agua y los deslizamientos han sido cosa de todos los días, así nos lo indica también Moisés García, miembro de la unidad acuática. Nos reportan un deslizamiento en una vivienda. Dichosamente no hubo ninguna vida que lamentar. Nos comenta el dueño de la vivienda que él se encontraba solo. En el momento que escuchó un estruendo sale y ve todo alrededor de su vivienda. El deslizamiento lo cubrió, ¿verdad? Entonces, como le decía, gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar. Sí hemos estado trabajando las últimas 24 horas por las intensas lluvias de la zona. Se reforzó con 2 unidades de rescate acuático, una brigada que vino de San José y la brigada norte. Hemos estado atendiendo alrededor de unos 30 incidentes en las últimas 24 horas y estamos aquí trabajando disponible porque la lluvia no cesa, ¿verdad? Moisés, es el tema de deslizamientos, es el tema de anegamientos también. Ha sido una tarde con mucha lluvia y del cual también se espera cualquier atención inmediata de parte de ustedes. Claro que sí, como comentaba, las últimas 24 horas han sido de intensas lluvias. Hemos atendido varios incidentes, tanto de casas anegadas por inundación, deslizamientos en carretera y deslizamientos cerca de algunas viviendas también. Pero han sido más de 200 emergencias según la Comisión Local de Emergencias. Conversamos con el alcalde de San Carlos, don Juan Diego, que estaba presente hoy también en este sector de Florencia, en donde los bomberos estaban realizando la inspección. Pero además de esto, él nos indica cuáles han sido los lugares más afectados durante estas últimas horas en la zona norte, zona de alerta naranja. Hemos tenido más de 200 incidentes reportados en el Comité Municipal de Emergencias. Hay muchas afectaciones, principalmente en viviendas, producto de inundación o deslizamientos. Y también tenemos muchas afectaciones en rutas tanto nacionales como cantonales. Los distintos equipos municipales y otras instituciones están trabajando a tiempo completo desde anoche para que la situación se controle de la mejor manera. Pero sin embargo aprovecho para hacer un llamado a la gente de que hoy podrían presentarse también situaciones complicadas producto de las lluvias y entonces que la gente no salga de sus casas si no es estrictamente necesario hacerlo. Y que en caso de que tengan una emergencia, por favor que vayan a lugares seguros. Señor alcalde, si me podría puntualizar las 3, 4 zonas más afectadas, Cedrales, por ejemplo, ha sido una muy característica. ¿Cuáles otras más han visto ustedes y encontrado gran afectación? Bueno, hay muchas afectaciones. La parte norte de Ciudad Quesada, usted mencionaba Cedral, pero también en Barrio Los Ángeles y Corobicí hay afectaciones importantes, San Juan de Ciudad Quesada también, y hay algunas otras afectaciones en otros distritos fuera de Ciudad Quesada, también en Aguasarca, La Palmera, La Tigra, Florencia, también tenemos varias afectaciones. Con el paso de las horas se viene, por supuesto, a realizar un monitoreo importante en todo este sector por parte de los cuerpos de socorro. Con el paso de la onda tropical número 9, la saturación de los suelos y una eficiente labor por parte de todos estos socorristas que han estado al tanto de estas emergencias en Cedral, en Aguasarcas, en Muelle, con las fuertes lluvias, pero también otros puntos importantes que han provocado daños en caminos y por supuesto la vigilancia que debe de existir a partir de este momento.
Y hacemos balance de la situación de las lluvias con don Giorgio Murillo del Colegio de Geólogos. Don Giorgio, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y hablemos particularmente, muy en concreto, qué es lo que provoca tan fácilmente que los sistemas de alcantarillado y algunas zonas urbanas se inunden con tanta facilidad. Don Giorgio, imágenes que vamos a ver mientras usted nos comenta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Lo que sucede es que muchos de los alcantarillados pluviales de muchos sitios en Costa Rica fueron diseñados hace más de 50 o 60 años y no se previó un crecimiento poblacional, y entonces en estos momentos por todas las casas adicionales o edificaciones adicionales no están dando abasto directamente los sistemas pluviales, ¿verdad? Todos los caños, todos los alcantarillados pluviales, aparte de que todo el sistema, que aparte ya está saturado, también se va hacia las quebradas, y eso provoca lo que ya conocemos, que son las inundaciones en las quebradas de los ríos, ¿verdad? Porque se desbordan y buscan el camino más corto, que es salirse de sus propios cauces. Don Giorgio, vimos por ejemplo en Curridabat que con las lluviecitas estas se hizo un hueco grandísimo en la carretera. ¿Es parte de lo mismo? Bueno, lo de la carretera que sucedió en Curridabat es un socavón, digámoslo así, lo que llaman un socavón, que eso tiene que ver un poco con el tema de que hay un tubo reventado o hace tiempos parte de lo que es entre el caño y el asfalto empezó a filtrarse agua, y eso empezó a hacer lo que te estoy diciendo, lo que es ese socavón o ese hueco, y entonces falseó la parte de la carpeta asfáltica. Y entonces lo que produjo fue que ese carro se fuera literalmente de bruces, ¿verdad? Claro. Don Giorgio, ¿qué decir de la saturación de suelos desde el punto de vista de ustedes? Porque claro, algunos dicen, bueno, es que ya los suelos ya no soportan más agua y eso que no ha empezado la temporada lluviosa. Otros dicen que eso realmente no existe tal cual, porque más bien es planificación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el tema de la saturación de suelos es un tema controversial porque el suelo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no solo en Repretel, sino en otros medios, es que debido a la gran cantidad de agua, la parte muy superficial del suelo ya no deja filtrarse hacia estratos inferiores el agua, ¿verdad? Más bien lo que produce ese suelo saturado es un rechazo, lo que se lleva a que ese rechazo del agua se vaya directamente hacia los cauces naturales o hacia los caños o hacia las carreteras, etcétera, ¿verdad? Y entonces lo que está produciendo es un efecto de dominó, digámoslo así, de que se aumentan los caudales hacia la parte superficial y no hacia la parte inferior del suelo, propiamente dicho. Entonces eso lo que produce es todos los fenómenos que estamos viendo ahorita, que están relacionados con el exceso del agua que está llegando a los sistemas pluviales, digámoslo así, y entonces lo que ya les expliqué con anterioridad, que llegan a colmatar, o digámoslo así, a colapsar todo el sistema de escorrentía pluvial hecha por el hombre, ¿verdad? Claro. Don Giorgio, ¿qué le parece si lo invito pronto para venir acá al sede y ampliar mucho más sobre ese tema de la saturación? Con muchísimo gusto, estamos para ayudar y para tratar de mejorar todo lo que son la parte de infraestructura en el país desde un punto de vista geológico, ¿verdad? Claro, porque probablemente esto va a seguir y apenas estamos empezando, Giorgio, que es lo más preocupante. Apenas estamos empezando, y por lo que vemos este invierno, que como ya lo vemos está empezando fuertísimo, no queremos pensar en lo que va a ser septiembre, octubre, que son los meses más fuertes de lluvias, ¿verdad? Muy bien. Giorgio Murillo, Colegio de Geólogos, muchísimas gracias. Conversamos entonces. Con muchísimo gusto. Espero verlos pronto. Claro que sí. Buenas noches. Continuamos. Buenas noches. Bueno, y el caso de la extradición del exministro Celso Gamboa no se queda ahí. Hay elementos nuevos, reveladores, y que además tratamos con nuestro enfoque aquí en la edición nocturna de Noticias Repretel. Usted la tiene en pantalla. Sheila Paniagua González a esta hora en directo. Sheila, buenas noches.
Andrés, hablemos primeramente del tercer costarricense que es solicitado por la DEA por el presunto delito de narcotráfico. Es importante destacar que estos casos son totalmente aparte al de Celso Gamboa y también al de alias Pecho de Rata, y es que se trata de Jonathan Arias Alfaro, quien fue detenido la semana pasada por el OIJ en el caso Venus por esa causa que se estaba hallando en su contra. Bueno, hicieron una audiencia y le pusieron otras medidas cautelares. Hoy esa persona nuevamente es detenida por las autoridades porque es requerido por la DEA y ahora pasará 2 meses en prisión provisional. Hace algunos años era una persona, un ciudadano común y corriente, que empezó a mostrar una elevación en su nivel económico, de tal forma que tenía algún tipo de negocios importantes con algunos miembros de su familia, utilizaba vehículos de alta gama, locales comerciales y vivía en el sector de Santana en un residencial de muy alto nivel económico. La investigación determinó con un nivel de certeza importante para nosotros su vinculación a la legitimación de capitales. Bueno, y es que en las últimas horas trascendió que la acusación por la que un juez en Dallas, Texas, solicita la extradición del exmagistrado Celso Gamboa tiene que ver con los delitos de conspiración para distribuir drogas, así también como la distribución de drogas, investigación que inició la DEA en el 2020. Según parte del expediente, y preste mucha atención, Gamboa se alió a un cártel de la droga en Limón. Luego, esta persona habría entregado a 2 hombres hondureños a la DEA. Los mismos fueron extraditados para luego ellos darse cuenta que habían sido traicionados. Negociaron con las autoridades estadounidenses aportando pruebas que ligan al exmagistrado con el tráfico de drogas. Según la investigación, Gamboa se ofrecía como asesor para bandas narcotraficantes debido a su experiencia y conocimiento por haber sido exministro de Seguridad y exfiscal, además también director de la DIS. Actividad habitual que realiza la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, donde estando ya personas extraditadas con cargos en territorio estadounidense, les ofrecen negociar, es decir, dan información privilegiada sobre otros componentes de las estructuras o la organización y le dan una pena menor. O incluso, también lo hemos visto a lo largo de los años, les ofrecen quedarse en territorio estadounidense para que no pongan en riesgo su vida y dar información muy privilegiada. Bueno, y como era de esperarse, el presidente de la República también se refirió al caso de la extradición del exmagistrado Celso Gamboa, asegurando que él no conoce al exministro, luego de que se diera a conocer que supuestamente el exmagistrado lo visitó en casa presidencial. El mandatario aseguró que durante su administración Celso no ha ingresado a casa presidencial. Incluso ya los diputados le solicitaron al presidente un registro sobre estas visitas. Celso Gamboa era, que por cierto, a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo y que no conocía. Ahora Alejandro Pacheco, diputado de la Asamblea Legislativa, manda una carta que dice: ¿cuántas veces ha venido Celso Gamboa a la Casa Presidencial en este gobierno? Alejandro, 0. Él trabajaba aquí, en el gobierno de Laura Chinchilla y de ¿cómo se llamaba? Luis Guillermo Solís. Aquí ha venido 0. Hablemos también de un caso importante porque caen requeridos por Estados Unidos, pero hay uno que más que lo buscan, dan recompensas, no ha podido ser ubicado por las autoridades. Y estamos hablando de Alejandro Arias Monge. El director del OIJ habló sobre el tema. Hace cerca de 2 meses que las autoridades judiciales anunciaron que la DEA ofrecía $500,000, es decir, alrededor de 254 millones de colones como recompensa por la ubicación de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, el presunto narcotraficante más buscado del país.
pero ni una recompensa tan jugosa y llamativa ha logrado que las autoridades nacionales y estadounidenses den con el diablo. Han ofrecido $500 000, pues ha sido bastante dificultoso poder obtener información fiable que permita efectivamente poder detenerlo. Entonces, vean que no es tan sencillo, ¿verdad? Uno quisiera poder ir a detener todos los delincuentes de Costa Rica, pero existen personas, digamos, que tienen algún tipo de facilidad para poder escabullirse. Pero si han recibido información. Es que vamos a ver, son dos líneas diferentes. Una línea de lo que es DEA y otra línea de lo que es OIJ. De momento, DEA está trabajando con toda la información que le está llegando y nosotros estamos trabajando con toda nuestra información por aparte. Las autoridades han recibido más de 100 llamadas desde que se publicó la recompensa. Sin embargo, son llamadas que no brindan información certera. Bueno, tenemos algún nivel de claridad que personas vinculadas a él, cercanos, delincuentes del grupo, han estado llamando para dar información falsa, para desviar la atención de las autoridades. También hemos visto que personas generan información que dicen que lo tienen al frente, que lo han visto en un lugar del país y en el mismo momento en otro lugar del país. ¿Pero qué podría estar pasando? ¿Y por qué a pesar de esta jugosa recompensa las autoridades no han dado con esta persona? Las lealtades dentro de los grupos criminales son muy altas y además una lealtad se paga normalmente con la vida, por una parte. Por la otra, esta persona, tengo la impresión de que no se encuentra en territorio costarricense. Entonces, a pesar de que existe una recompensa, no necesariamente es una persona fácil de ubicar, una persona que probablemente cuente con algún tipo de nivel de seguridad personal que le permita estar alejado de estas persecuciones policiales. Pero sí es de esperarse que a como se da un cambio de estrategia por parte de las autoridades policiales, también existe un cambio de estrategia entre las personas evadidas por la justicia para tratar de burlar las nuevas técnicas. Lo que sí es muy posible es que con la presencia en Costa Rica de agentes de la DEA o de agentes federales norteamericanos, se le dé más celeridad a la captura de estas personas que han logrado evadir la justicia costarricense. Alias Diablo es el principal narcotraficante buscado por la DEA y una vez detenido iniciarían su proceso de extradición para ser juzgado en los Estados Unidos por el presunto delito de narcotráfico. Chela, y muy rápidamente, en estos casos, ¿qué pasa? ¿La DEA quita la recompensa después de un tiempo o la aumenta para ver qué pasa? ¿Cómo lo ves? Andrés, una recompensa que se mantiene y esperar estas llamadas para que vecinos o personas que hayan visto a esta persona puedan indicar dónde está y que así lo puedan detener las autoridades judiciales, bueno, principalmente la DEA, ¿verdad?, que es quien ya está solicitando pues su captura. Muy bien. Sheila, muchísimas gracias por el reporte. Tienen ustedes en cámara también a Rachel Matamoros. Se los contaba al inicio de la edición. Resulta que a un estudiante le llega una carta en la escuela, ya no estamos hablando de colegio, que dice: soy tu amigo imaginario, te voy a matar. Y esto ha encendido las luces y las alarmas del sistema educativo. Rachel, usted nos cuenta en directo. Buenas noches. Es correcto, Andrés, son palabras muy fuertes las de esta amenaza que se está dando, ¿verdad?, entre niños tan pequeños en esta escuela, que de hecho esto también pone en manifiesto la realidad tan violenta que atraviesan los distintos centros educativos del país. Un niño de tan solo 7 años fue víctima de una aparente amenaza de muerte por parte de otro menor en la escuela María Auxiliadora en San José. El caso ha generado preocupación en los padres de familia al tratarse de una situación que ya no solo se presenta en colegios con adolescentes, sino también con los más pequeños. La otra persona le dijo: te voy a matar, ¿verdad? Ese mismo día nosotros mandamos un correo preocupados a la escuela por la aplicación de la escuela, que es como siempre nos han dicho en las escuelas de padres, que es como se debe solicitar información, porque no dan reuniones inmediatas. El caso escaló aún más el pasado jueves cuando el menor llegó a casa con papeles que le dejaron en su escritorio, donde en uno de ellos se reiteraba la presunta amenaza. Mi hermano recibe en su pupitre, en su escritorio, 3 papelitos. Uno que decía hola, otro que decía soy tu amigo imaginario y otro que reiteraba la misma amenaza.
te voy a matar. Ante la aparente negligencia, la familia decidió interponer una denuncia formal ante el organismo de investigación judicial, señalando tanto la amenaza que sufrió el menor como la aparente inacción de la profesora y la psicóloga del centro educativo. Además, la denuncia fue presentada ante la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, así como del Patronato Nacional de la Infancia, el cual estaría solicitando una auditoría interna a la escuela para determinar si se han violado derechos fundamentales del menor. Todo niño de esta edad, porque es pequeño, ¿verdad?, no entiende el por qué lo están amenazando con este tipo de cosas. Está asustado. Inclusive de esa reunión se hizo un acta y al día de hoy solicitamos copia del acta y tampoco nos las han dado. Lo que se inició fue poniendo en conocimiento a las autoridades de la escuela. Ante la inacción o la poca empatía mostrada por la escuela y la poca preocupación, realmente estamos hablando del bien tutelado mayor, que es la vida. Estamos hablando de un tema de personas muy pequeñas, de una edad muy corta, utilizando un lenguaje muy peligroso. Aunque las instituciones privadas tengan protocolos de actuación anti-bullying, el tema es cuando la línea tan delgada del bullying se convierte en una amenaza. Por este caso se consultó al Ministerio de Educación, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo una respuesta. Y como lo veíamos en la información anterior, tanto los padres de familia como el abogado buscan que el centro educativo, por supuesto, active el protocolo de bullying en este tipo de caso, ya que se trata de una amenaza. Y no solamente el minimizar este tipo de actos, ya que podría generar algún tipo de peligro y lo que ya también está ocasionando daños psicológicos a este menor. Por supuesto, también piden atención psicológica para ambos, tanto para el niño que fue víctima como para aquel estudiante que habría dicho o de alguna forma manifestado esta supuesta amenaza de muerte al otro menor. Muy triste que pasen estas cosas. Rachel, muchas gracias por el reporte. Voy a contarle que sigue aumentando la cantidad de víctimas colaterales en enfrentamientos armados. Esta vez una niña de 10 años resultó herida de bala tras llegar 2 sicarios a la vivienda donde se encontraba la menor. En apariencia, la niña habría abierto la puerta de su casa cuando llegaron los sospechosos en busca de quien sería su padrastro. En ese momento, uno de los sujetos disparó a la pequeñita. A esa pequeñita le dispararon. Actualmente la niña se encuentra en el Hospital Nacional de Niños. ¿Qué ha conversado usted con su hijo de lo que sucedió? ¿Qué le cuenta él? Él me dice que lo único que lo libró fue la mano de Dios. La mano de Dios, pero fue un impacto desesperante porque él no hallaba qué hacer con sus hijos. No hallaba qué hacer con el bebé, con la esposa, porque ellos venían para todos ellos. Venían por él, por el señor. Y por todos, porque impactaron a la chiquita, pero la señora salió huyendo, la esposa, y no las alcanzó las balas. Pero él venía por todo, ellos venían por la familia entera. Hacemos enlace a esta hora de la noche con el doctor Carlos Jiménez. Ahí lo tienen ustedes en directo. Doctor, gracias por acompañarnos tan tarde después de una jornada que usted sé que inicia muy tempranito. Primero que todo, antes de preguntarle la generalidad, nada más actualizar el estado de esta niña, doctor. Bueno, esa es una niña que se mantiene, gracias a Dios, viva. Su condición continúa siendo delicada, ha mejorado con respecto al día de ayer. Y nosotros tenemos esperanzas de que pueda muy pronto evolucionar favorablemente e incluso poder ser egresada del centro hospitalario. Esa es una buena noticia. Doctor, ¿cuántos casos parecidos llevamos hasta el momento? Entiendo que el año pasado incluso fue una cifra muy alta, llegando a 10 menores que por lo menos han llegado a su centro médico heridos de bala. Es correcto, Andrés. El año pasado fue un año particular. Yo creo que es el año más alto de los últimos 10 años, con un total de 10 víctimas de lesiones por arma de fuego. Habíamos tenido ocasionalmente años que piqueaba un poquito, como el 2016, donde tuvimos 9. El 2020 fue un año particular también, donde tuvimos 9. Y los otros años en promedio se han manejado entre 5 y 7
personas menores de edad con algún tipo de lesión por arma de fuego. Este año, esta es la segunda paciente que recibimos y que amerita de hospitalización. Yo creo que es importante enfatizar que anteriormente a 2022, generalmente ocurría por travesuras de niños en el hogar con armas de fuego que estaban inapropiadamente colocadas al alcance de ellos, y entonces muchas veces ellos, tratando de jugar, se producían entre ellos las lesiones. Pero del año anterior para acá, las víctimas que hemos recibido han sido víctimas colaterales, como bien enunciaste a la hora de iniciar esta entrevista, las que tenemos, porque son víctimas inocentes que no tienen absolutamente nada que ver, y donde es el comportamiento de violencia que hemos visto en la sociedad costarricense del año 2023 para la fecha, incrementarse desproporcionadamente, el que se hace manifiesto, y los 2 menores de este año son víctimas colaterales. Algo importante también es que las 2 provincias más violentas son las provincias que nos aportan estos pacientes. En lo que va de este año, uno es de San José y esta menor que viene de la provincia de Limón. Claro, doctor, ¿la cifra o el comportamiento se ve parecido si hablamos de armas blancas, por ejemplo? No, con armas blancas también la misma casuística o análisis que te hice con armas de fuego, generalmente las lesiones ocurrían por manipulación inadecuada de un cuchillo, etcétera, ¿verdad? Una cuchilla, etcétera, que perfectamente podían ser manipuladas incluso entre niños. Sin embargo, digamos esto que se ha disparado más en armas de fuego, ese comportamiento no lo visualizamos con las armas blancas en la misma medida. Y finalmente, doctor, usted como cabeza del centro de niños más importante que tiene este país, el único dedicado exclusivamente a menores, ¿qué llamado o cómo calificar el momento que estamos viviendo, donde ya no es por, como usted lo dice, por un accidente jugando, sino ya es consecuencia de la violencia que se vive en las calles? Sí, bueno, a ver, varios sentimientos. Un sentimiento, profunda tristeza, ver que niños e inocentes sean víctimas de lesiones como la que presenta esta menor de edad y como la que han presentado en total. Estos son 12 niños que han sido víctimas entre 2024 y 2025. En segundo lugar, insistir en aquellas que está a nuestro alcance prevenir. No deje ningún arma de fuego al alcance de ninguna persona menor de edad, y si hay armas de fuego en el hogar, que estén descargadas para que no se vaya a dar una manipulación accidental de parte de personas menores de edad. Lo segundo, denunciemos. Como sociedad tenemos que estar denunciando todos aquellos casos en los cuales creamos que pueden generarse tanto casos de violencia intrafamiliar como elementos que están contaminando nuestros barrios, nuestros residenciales, nuestras ciudades, para que se pueda hacer una detención oportuna de estas personas que están ocasionando la muerte de muchas personas, no solamente menores de edad, sino muy, muy jóvenes, como está ocurriendo desgraciadamente en nuestro país en los últimos 3 años. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Con mucho gusto, Andrés, estamos a la orden y Dios los bendiga. Igualmente, buenas noches. Continuamos. ¿Cómo cierra el tipo de cambio para hoy? Lo tienen en pantalla, se lo mostramos todas las noches. La venta en 508,20, la compra en 503,34.
Y nos vamos en directo ahora hasta nuestra sala de redacción porque la Junta anuncia la venta del gordito de medio año, pero resulta que quienes quieren comprarlo por la web, por la aplicación, por el medio digital, no puede hacerlo. Y esto está generando cierta confusión y alguna molestia entre algunos compradores de lotería. Jeffrey, usted nos actualiza y nos dice qué es lo que está pasando en directo. Buenas noches. Efectivamente, mucha atención para todos aquellos aficionados a los juegos de lotería y tal vez para aquellos que con el gordo de fin de año no tuvieron tanta suerte y quieren apostar por este sorteo de medio año para alguno de los cuantiosos premios que se ofrecen en este tipo de sorteos. Ya los 300,000 billetes o tiquetes de lotería se encuentran circulando en las calles, sin embargo, aún no están disponibles en la página oficial de la Junta de Protección Social. Esto posterior a las cerca de 48 horas que han transcurrido tras el anuncio de parte de la Junta de que se iba a liberar esta lotería y de que ya estaría circulando este sorteo tanto en la plataforma virtual como presencial. Sin embargo, nosotros mismos incluso constatamos que al ingresar a la página, y tal vez usted en su casa ha intentado comprar alguno de estos tiquetes de lotería para el gordito de medio año y no lo ha logrado, pues efectivamente la Junta ha confirmado que aún no se encuentra disponible en las plataformas virtuales. ¿Qué opinan algunos de los aficionados a la lotería? También, ¿cuál es la respuesta oficial que brinda la Junta de Protección Social? ¿Cuándo estará disponible de manera virtual en la página JPS en línea el sorteo de medio año? Lo vemos en detalle en la siguiente información. Este sorteo, por supuesto, lo pueden adquirir a través de las más de 1.600 personas vendedoras, pero también en nuestra página jpsenlinea.go.cr. Pese al anuncio de la Junta de Protección Social hace 2 días sobre el lanzamiento del sorteo de medio año, en conmemoración al 180 aniversario de la institución, lo cierto es que aún no es posible comprar lotería específicamente para este sorteo en la página jpsenlinea.go.cr. Noticias Repretel constató a través de varias cuentas que a este miércoles no es posible aún acceder a compras virtuales de este sorteo. Algunos aficionados alegan que la compra física es más segura, otros prefieren la facilidad digital. Yo prefiero comprarlo al vendedor porque uno se siente más seguro. Es que digital es más complicado y tal vez a veces uno no es muy anuente a lo que es el internet y entonces es más seguro a lo seguro. No, yo compro a los revendedores. A veces compro así de la Junta, a veces compro a los que venden así en la calle. O sea, no sé manejar el teléfono para comprar en línea. La Junta de Protección Social alega que por lo general un 80% de estos sorteos se venden de manera física y que la colocación en línea será paulatina. Esperan sea a partir de este domingo que ya los aficionados puedan comprar virtualmente. Entre un 11 y un 12% tradicionalmente se ha colocado en nuestra web. Sin embargo, el porcentaje mayor, más del 80-90%, lo tienen nuestras personas vendedoras. Y la costumbre ha sido que conforme se van terminando los juegos de Lotería Nacional y Popular, es que se va colocando este 11 o 12%. El sorteo se jugará el 6 de julio y el premio mayor será de 1.200 millones de colones. Jeffrey, de momento, para estar claros, no hay una razón específica, digamos, oficial de por qué no se está vendiendo en línea. Simplemente hay que esperar al domingo. La respuesta que brinda la Junta de Protección Social es que van a realizar una colocación paulatina, primero priorizando, según mencionan ellos, la venta para las personas que se encuentran en los distintos puestos físicos y que ya a partir del domingo lo estarían haciendo virtualmente. Consultamos si hubo algún fallo con la página, si fue que no se logró cargar la lotería al sitio web. Sin embargo, ante esta consulta no recibimos una respuesta oficial. Muy bien, continuamos con temas que a usted le interesan y a su bolsillo. ¿Cuál será finalmente el impacto de los 12 días de conflicto entre Israel e Irán? La periodista Katia Cárdenas nos trae más información a esta hora. Buenas noches, Katia. Hola, ¿qué tal? Hoy en esta sección de economía vamos a hablar de Pretel. Gracias, Katia, por este completo reporte. Déjeme separarme un momentito, volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver imágenes de las filas
tan largas e importantes que desde la mañana se hicieron en el Banco Central. De hecho, llegaron numismáticos y otros compradores de monedas a hacer la espera, ¿verdad?, a las entidades bancarias para comprar la moneda conmemorativa en alusión a Punta Arenas, que de hecho estaba lindísima, la hemos mostrado ya varias veces en esta edición. Cada ejemplar cuesta 9.000 colones y se vendió en la mayoría de entidades del país. Únicamente se vendían 2 monedas por persona, eso sí, por ende, vean ahí, es qué linda moneda esa del Faro de Punta Arenas. Muchos costarricenses madrugaron para coleccionarla, para comprarla desde la mañana de este miércoles. Y pese a los pronunciamientos de universidades y colectivos, el nuevo reglamento para regular la cantidad de plaguicidas en el agua para consumo ya entró a regir. El Colegio de Químicos de Costa Rica descarta que el reglamento de calidad del agua, que entró a regir este martes tras ser publicado en el diario oficial La Gaceta, permita niveles de plaguicidas en el agua de consumo humano de riesgo para la salud, asegurando que únicamente modifica conceptos y no la cantidad de plaguicidas permitidos. Que el valor se mantiene, lo que cambia es el concepto. Antes era valor máximo admisible y ahora pasa a un valor de alerta. Esto quiere decir que existe o debe existir un análisis de riesgo previo, para lo cual el Ministerio de Salud considera que ya los valores son de alerta y por lo tanto no debe haber una afectación a la salud. Esta octava versión de la norma incorpora además parámetros específicos para el clorotalonil y sus metabolitos, lo que ha generado alertas sanitarias incluso en su momento para varias comunidades del norte de Cartago. Y así los detalla con valores de máximos admisibles basados en análisis de riesgo. Eso quiere decir que si se hiciera un análisis de aguas y se encuentran estos metabolismos en esas concentraciones, ya existe una alerta y una acción por parte de las autoridades. Se compararon los niveles presentes en la norma vigente de la página de la Procuraduría General de la República con los publicados en el nuevo reglamento emitido por la Gaceta. Ambos no mostraban diferencias. Precisamente activistas de estas comunidades se oponen a la nueva norma, asegurando que permite niveles de plaguicidas con efectos inciertos a la salud. Estamos hablando de diferentes metabolitos que contaminan. Ese informe los analiza cada uno por separado, pero nunca los suma. Si de uno hay, por ejemplo, 80 partes por millón de residuo, que es el límite máximo de uno de ellos que establecen, y del otro hay 12 y del otro hay 60, nunca los suman. Y si empezamos a sumar, es un cóctel realmente que a nosotros nos preocupa. La Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la Academia Nacional de Ciencias y colectivos ambientales se habían pronunciado, solicitando un análisis más a fondo de este reglamento. Inclusive el Tecnológico de Costa Rica dijo que los niveles permisibles de clorotalonil de este nuevo reglamento son críticos. Pese a estos llamados del sector académico, la norma fue aprobada. El reglamento regula la cantidad de cada plaguicida que puede contener el agua de consumo humano, que no supongan aparentes riesgos para la salud, así como la presencia de bacterias y otros compuestos. Esclarece también los protocolos a seguir cuando estos niveles permitidos son superados y las instituciones que deben actuar en casos de contaminación de aguas. La presidenta de México dio las cifras de cuántos mexicanos y cuántos migrantes de otras nacionalidades han sido deportados por Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló 7 mexicanos y 5.728 extranjeros. ¿Qué se hace en estos casos? Se le recibe, se ve si quiere irse a su país de origen, si es así se les traslada y si no, pues se busca la manera de incorporarlos. La presidenta Sheinbaum también negó que México haya firmado un acuerdo con Estados Unidos para ser tercero. La mandataria mexicana explicó que Estados Unidos ya tiene convenios de repatriación con otras naciones y que no es necesario que los deportados pasen por territorio mexicano. No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional por razones humanitarias, tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen. Ahora, Estados Unidos tiene ya acuerdos con prácticamente todos los países para enviar de manera directa a la repatriación a una persona. Entonces no requiere del paso por México. La presidenta Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a firmar un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro.
Y a esta hora le ponemos punto final a la edición nocturna de Noticias de Pretel. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta hora informativa, muy agradecido porque nos sintoniza todas las noches en este horario. Que descanse, hasta luego.